De nuevo, qué bendición estar en esta noche y vamos a entrar de lleno a la escritura, la palabra de Dios. Recordemos que el Señor tiene bendición para nuestras vidas. Mateo 7, versículo 24, el Señor Jesús está enseñando algo a los que estaban escuchando su palabra. Dice la escritura que el Señor les habló sobre la construcción de una casa. He estado hablando sobre casas, he estado hablando sobre familias en los últimos días y me interesa que veamos lo que dice la escritura en esta enseñanza que el Señor Jesús le estaba dando a los discípulos. Dice el Señor: por tanto, el que oye estas palabras mías, escucha, no es cualquier palabra, palabras mías, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Quiero orar en este momento para pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra en esta noche. Padre Santo, te doy gracias por la bendición que me das de llegar, Señor, a las casas. Te doy gracias por la palabra. Te pido que venga una revelación para las familias. Te pido, Señor, que ellos puedan entender, ellos puedan retener y ellos puedan aplicar esta palabra a sus vidas y que sea prosperada, Padre. En el nombre de Jesús, llénalos de bendición, llénalos de unción y que ellos puedan, Señor, ser bendecidos, tanto los padres como los hijos de cada hogar a donde llega esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. La palabra o la Biblia, cuando nosotros la estudiamos y estudiamos la palabra casa, se refiere a familia. Por eso el Señor está hablando cuando nos da en la escritura la casa de David, la casa de Abinadab, la casa de Obededom. Todo se refiere a lo que es familia. Y cuando el Señor estaba hablando aquí, se puede también aplicar a familia, se puede aplicar a matrimonio, se puede aplicar a ministerio, se puede aplicar al corazón de una persona, se puede aplicar también a una iglesia, si alguien es un ministro. Por eso nosotros creemos de que nosotros tenemos que estar fundamentados, tenemos que estar solidificados sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy yo quiero llegar ante ti y decirte que el Señor Jesús estaba diciendo que el que oyera estas palabras mías, no cualquier palabra, tenemos que buscar escuchar la palabra de Él. La palabra de Él es la fuerza que nos va a dar la bendición. La palabra de Él es lo que nos va a permitir a nosotros ser bendecidos. No cualquier palabra, sino la palabra del Señor. No la interpretación mía, la interpretación de una persona, sino lo que el Espíritu Santo nos revela. Porque la Biblia dice que la palabra que sale de allá arriba, que viene del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo la trae y dice que no habla de lo suyo, sino que nos guía hacia toda verdad. Por eso cada persona necesita la luz del Espíritu Santo para poder ver lo que Dios tiene para ellos. Dice la escritura que el que oye las palabras, primero es escuchar y luego saber que es la palabra, cerciorarse que es la palabra de Jesús, y dice y las pone en práctica. No es solamente de saber la palabra, de oír la palabra, no es solamente de tener revelación de la palabra o exponer la palabra, sino que es poner en práctica la palabra, es aplicarla a sí mismo, entenderla, pero vivirla. Es mucho mejor. Yo le cuento a las personas cuando voy a predicar a otros lados, que a la iglesia que pastoreo, yo les digo, es mejor un versículo vivido que un capítulo sabido. Por eso tenemos que entender que Dios tiene bendición para nuestra vida. Por eso tenemos que entender que la gracia de Dios está con nosotros. Cuando nosotros aplicamos la palabra, seremos, dice la Biblia, semejante a un hombre que tiene sabiduría y que edificó casa sobre la roca. Cuando vemos esto, tenemos que entender
que el Señor nos está mostrando algo. El Señor está diciendo, y después de que se edificó, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esa casa no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Aleluya. Si nosotros estamos construyendo una casa, si nosotros estamos siendo llamados por el Señor al ministerio, si nosotros estamos siendo metidos en el plan de Dios, tenemos que entender que van a haber días donde vamos a ser atacados con vientos contrarios. El apóstol Pablo hablaba de su carta, en sus cartas, y hablaba en la escritura. Y también se mostraba a través de la escritura que él en el ministerio habían obstáculos, habían situaciones que lo bloqueaban para poder llegar. Él tenía anhelos, pero muchas veces era Dios en su plan, otras veces era el mismo enemigo que no permitía algunas cosas, porque él también habla, la Biblia habla en Hechos de que el apóstol Pablo iba hacia un lugar y habían vientos que eran contrarios. Cuando tú estás en tu caminar con el Señor, tienes que entender que van a haber vientos que te van a ser contrarios, van a haber situaciones adversas, van a venir situaciones difíciles a tu vida. Cuando uno se casa, por lo general uno no piensa en los problemas, uno se casa enamorado, se casa ilusionado, uno se casa con aquello de que está esperando el día para poder estar juntos, vivir juntos, amanecer juntos, tener intimidad juntos, procrear, tener hijos y tantas cosas, los sueños que pero uno nunca se imagina los problemas, y uno, conforme uno va avanzando, vienen vientos y vienen problemas al matrimonio, vienen problemas con los hijos. Qué rico sería que los hijos se rieran todo el tiempo y nunca lloraran. Qué rico sería que los hijos nunca se portaran mal. Y más de algún padre puede entender que hay situaciones donde nuestros hijos nos hacen pasar situaciones tristes, difíciles, y tenemos que entender, pero qué bello y qué hermoso es saber que no estamos movidos por las circunstancias, sino que estamos sobre la roca que se llama Jesucristo. Él es nuestra roca, y dice la palabra que los vientos soplaron y azotaron aquella casa, pero esta casa no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Yo quiero decirte que si tú crees que todos los días de tu vida, cuando tú compres tu casa, cuando tú hagas tu casa, no todos los días son soleados. Van a haber días donde el sol no sale. Van a haber días donde no va a haber calor. Van a haber días donde va a venir un viento fuerte. Van a haber días donde va a venir lluvia. Van a haber días donde puede venir granizo. Van a haber días donde puede venir nieve. Van a haber días donde puede haber sol. Pero te quiero decir que en medio de todo esto, una casa que está bien construida, una casa que tiene buenos cimientos, una casa que tiene un buen material, esa casa va a ser una casa duradera, va a ser una casa que va a resistir las inclemencias del tiempo. Por eso tenemos que entender, bueno, cuando uno compra una casa, uno cree que al comprar la casa, uno solamente la paga y empieza a pagarla y se la va pagando uno al banco. Poco a poco, si Dios le bendice, termina de pagar su casa, pero ahí no termina todo. Tiene que pagar los impuestos de su casa, tiene que darle mantenimiento a la casa, tiene que cortar el césped, de la grama de su casa, tiene que darle mantenimiento a sus máquinas de aire acondicionado, su calefacción, la tubería y las cosas que conlleva una casa. Una casa conlleva un mantenimiento, y todo eso es, ¿por qué? Porque la casa es atacada por las inclemencias del tiempo. La casa es atacada por los vientos, por las lluvias, por la polilla, por el moho, por tantas cosas. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos está haciendo un paralelismo a nuestra vida, a nuestra familia, como una casa que tiene que estar sobre un buen cimiento, y el cimiento, la roca, se llama Jesucristo.
Por eso no tenemos que extrañarnos de que vengan problemas, no tenemos que extrañarnos de que vengan situaciones difíciles, no tenemos que extrañarnos de que vengan ataques espirituales a nuestra vida, que el enemigo se levante. Tenemos que estar atentos a que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién puede devorar. Pero tú y yo tenemos que estar bajo la sombra del Señor, estemos confiados en el Señor y estemos solidificados y cimentados en la roca. El que está en la roca nada lo mueve. Cuando estás en Cristo, cuando estás en el Señor, pueden venir malas noticias, y dice la palabra que el hombre que ama al Señor, que se deleita en el mandamiento del Señor, el hombre que se deleita en el Señor, dice la Biblia que él es tremendamente bendecido con algo que a mí me llama la atención. Dice: no temerá recibir malas noticias. No temerá recibir malas noticias. Las malas noticias no le mueven al que está en el Señor. Así que te quiero decir que últimamente este año 2020 ha sido un año difícil, ha sido un año duro, ha sido un año donde la economía ha sido golpeada y sigue siendo golpeada, ha sido un año donde la vida nos cambió, ha sido un año donde las personas ya no pueden tener la misma relación que se tenía antes, las personas ya no pueden trabajar de la misma manera como trabajaban antes, la economía fue golpeada, este país, que es una de las principales potencias económicas, fue golpeado, y no así Latinoamérica golpeada, y tantas cosas que están aconteciendo y pasando, amenazas de una peste, de un virus y tantas cosas. Pero dice la palabra que tenemos que estar en la roca que se llama Jesucristo. Nosotros como iglesia y como grupo de iglesia que estamos trabajando con la visión preciosa, desde ya le doy gracias al Señor por el pastor, por el apóstol Fernando Ortiz, que con él trabajamos de una manera bien especial, bien linda, y el Señor puso en el corazón de él y de todos nosotros de que este año íbamos a proclamarlo el año de la visión celestial. Y yo estoy completamente, con todo mi corazón, que esa declaración vino de parte del Señor. ¿Por qué? Porque este año a mí en lo personal me ha servido, porque yo no me voy a enfocar en el coronavirus, no me voy a enfocar en la economía, no me voy a enfocar en cosas temporales, sino que me voy a enfocar en la roca inconmovible que es mi Señor Jesucristo. Yo no me voy a mover en mi visión de lo que Dios tiene para mí. Dios puede hacer cosas maravillosas, hermanos amados. En medio de esta crisis, Dios puede bendecir. Hace unos días estaba en la casa de una persona y me decía: pastor, fíjese que cuando usted dijo hace poco y bendijo una empresa que se está formando, yo quiero contarle que el Señor puso en mi corazón hacer esto en esta empresa. Y yo dije: amén, yo recibo por fe lo que el pastor está diciendo, que en medio de la crisis yo voy a poner una empresa y voy a aprovechar esta crisis para poner la empresa. Yo bendigo esa iniciativa. En cambio, si las personas que están con los brazos cruzados, lamentándose y diciendo: aquí ya no va a salir nada, aquí ya no va a ocurrir nada, ahora todo se va a venir al suelo. Esas personas, las personas pesimistas, son las personas que las crisis los hacen que se destruyan, los hacen que no salgan adelante. Pero aquellas personas que tienen su mirada en Dios, que tienen su mirada en el Señor, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación adversa, tiene que saber que su socorro viene del Señor. El rey David, el salmista, decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque en ese tiempo se iba a los montes a levantar altares, a levantar adoración al Señor, y él decía: mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y esa es nuestra bendición. Eso es lo que nosotros anhelamos. Dice la palabra aquí que en el tiempo de Saúl, me quiero
ir a Saúl, un hombre que no edificó su reino, su casa sobre la roca, un hombre que tenía temores, un hombre que tenía complejos a pesar de todo lo que Dios le había dado, pero tenía un problema: no aplicó la palabra, no fue obediente a la palabra y fue rebelde a la palabra. Así dice la escritura, que él no aplicó. Por eso su casa no fue una casa que fue sólida sobre la roca, sino que dice la Biblia que Saúl hizo cosas indebidas. En el versículo 13 y 14 del primer libro de Samuel podemos ver dos polos opuestos. En el primer polo, en la primera parte, vemos a un David, el cual dice la palabra que su casa fue visitada por el profeta. Y el profeta Samuel llegó y dice la Biblia que agarró el cuerno y ungió a David en medio de sus hermanos. Y dice la palabra que el Espíritu del Señor vino de una manera poderosa sobre David de aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a otro lugar. En el siguiente texto, en el siguiente verso, dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Me estoy refiriendo a tormentas. Por eso el día de hoy estoy hablando y estoy viendo de que tu casa puede ser azotada por tormentas, vientos que se levanten. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta está compuesta de movimientos físicos terribles. Es una tormenta está compuesta de movimiento de aguas, de lluvias, de vientos, y vemos tantas cosas que pueden ocurrir en una tormenta. Son cosas que Dios ha creado. El agua la creó Dios, el viento lo creó Dios, los elementos fueron creados por el Señor. Y todo esto, la tormenta no es más que el mover algo que se sale de su equilibrio, algo que se sale de su calma, algo que se empieza a mover. Jesucristo les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando pasaron al otro lado, el enemigo levantó una tormenta. Más adelante lo vamos a ir viendo, pero aquí dice la palabra que Saúl era atormentado por un espíritu. Quiere decir que hay tormentas espirituales. En estos últimos meses se han levantado tormentas espirituales que han afectado muchas personas, han metido temor a muchas personas, han metido aflicción a muchas personas, han metido incertidumbre en el corazón de muchas personas. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, dice la Biblia que los siervos vieron que Saúl tenía un problema y dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Estoy hablando de casas y tormentas en las casas. Estoy hablando de tormentas, situaciones difíciles. Una tormenta te puede dar situaciones duras, te puede dar un miedo, te puede dar, recuerdo hace unos años que unas personas que nosotros tenemos mucho aprecio a ellos. Ella trabaja, está por aquí, una de ellas trabajaba con unas personas, y las personas tenían mucho dinero y tenían una perrita, y la perrita, cada vez que se oía un trueno, tenía la persona que nosotros conocíamos, tenía que ir a agarrar una pastilla, una píldora, y le tenía que dar una medicina a la perrita, porque la perrita era muy nerviosa. Y cuando habían truenos, cuando llovía, tenía que tratar con una tableta a la perrita, porque a la perrita le da mucho miedo. Nuestros perros también, en nuestra casa nosotros tenemos 3 perros, y sabemos que cuando truena, cuando llueve, los perros no pueden estar tranquilos en el lugar donde ellos siempre están. Ellos se van hasta nuestro cuarto y tratan de estar ahí porque tienen mucho temor. Así hay personas
que en medio, cuando el enemigo levanta tormentas, cuando el enemigo levanta situaciones difíciles, vientos contrarios, cosas espirituales en contra de ellos, se afectan y tienen problemas. Y así estaba Saúl, un hombre atormentado. Qué triste ser un hombre con tormentos. Qué triste ser una persona que no tiene paz. Qué triste vivir en una casa donde hay tormentas, gritos por un lado, gritos por otro lado, ofensas por un lado, amarguras por otro lado. Eso es una tormenta, situaciones difíciles. Y dice la palabra que Saúl vivía una vida atormentada. Imagínate, el rey de Israel viviendo en tormenta, una persona que tendría que dar el ejemplo de confiar en el Señor porque era el rey dentro del pueblo de Dios, estaba atormentado. ¿Por qué? Por no haber sido obediente, por no haber aplicado la palabra del Señor como el Señor la estaba mandando. Y el profeta le dice: ¿no sabes que la rebelión es como un espíritu de adivinación? Es como que estuvieras practicando la hechicería. Y entonces dice la Biblia que los que estaban ahí con él le dijeron: ahora tienes que ordenar, Señor nuestro, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a un hombre que pueda tocar el arpa, que sea un músico que toque el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti atormentándote, él tocará el arpa con su mano y te vas a poner bien. Entonces dice la Biblia que Saúl le dijo a sus siervos: búsquenme un hombre que toque bien y me lo traen acá. Y respondió uno de los jóvenes, uno de los mancebos. Dice la Biblia que él respondió y dijo: he aquí, yo he visto, no me han contado, sino ni tampoco esta persona se está hablando de sí mismo, sino he visto con mis ojos a uno que es hijo de Isaí. Eso es lo primero, es hijo, está bajo autoridad, tiene un padre. Y dice: y este que es hijo de Isaí vive en Belén. ¿Qué es Belén, amados hermanos? La casa del pan. Tiene paternidad y tiene palabra. Está lleno de la palabra de Dios. Hay pan en su casa. Se deleita con el pan de la bendición de Dios, la casa del pan. Y dice: sabe tocar, es diestro, ha practicado, canta, alaba, es un adorador. Es un gibor, es poderoso, es valiente, no tiene temores, sino que sabe que Dios está con él. Es un hombre de guerra, pero mire, es prudente en su hablar, prudencia cuando habla. Es un hombre que es bien parecido. Y cuando veo esto es que era un hombre que tenía un buen parecer. Era el ejemplo de él, era el Señor. Y dice: y sobre todo el Señor Dios está con él. Ese era David. Y dice la Biblia que a ese David mandaron a traer. Lo llevaron a la casa donde estaba la tormenta, donde había un rey que estaba loco, donde había una persona que estaba atormentada, que estaba llena de situaciones difíciles. Yo me imagino qué triste, qué duro haber visto el escenario ese, un rey que tenía una gran altura, una estatura grande, imponente físicamente, pero atormentado. Y el diablo burlándose de Israel por esto. Y entonces dice que la palabra nos enseña aquí que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía, David agarraba el arpa y empezaba a tocar con su mano y sus dedos. Y cuando él hacía esto, Saúl se calmaba, la tormenta se calma y se ponía bien. Y el espíritu malo se apartaba de él. Qué lindo y qué hermoso que cuando venga la tormenta, tú y yo podamos adorar. La alabanza y la adoración en medio de las situaciones difíciles provocan calma, calman las tormentas. Hay una paz de parte de Dios cuando tú adoras y alabas al Señor. La Biblia habla de un hombre llamado Job, que el Señor lo consideraba su siervo fiel,
lo consideraba un hombre que era un buen hombre, que era un buen siervo. Y dice la Biblia que cuando a Job el Señor le quitó sus cosas, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Era una tormenta terrible, murieron sus hijos, se quedó sin dinero, se quedó sin ganado, se quedó sin casa, se quedó sin su terreno, se quedó destruido. Y dice la Biblia que Job dijo: Jehová dio, en medio de esa tormenta, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor Jehová bendito. Aleluya. Entonces vemos ahí que este hombre tenía una calma cuando alababa y adoraba al Señor. Cuando tú, te voy a dar este consejo: cuando vengan situaciones difíciles y estés preocupado, alaba al Señor, levanta tus manos, glorifícalo, y vas a ver que lo primero que va a venir una paz a tu corazón. Dice la Biblia que había una mujer que estaba amargada en su espíritu. Ella no podía tener hijos. El Señor mismo había cerrado su matriz. Estoy hablando de Ana, la mamá de Samuel. Y dice que ella tenía un esposo y tenía una mujer. El esposo tenía dos. Tenía otra mujer otra esposa que se llamaba Elcana, que ella sí había podido tener hijos, sí había podido tener familia, pero Ana no había podido tener. Y dice la Biblia que Ana estaba frustrada porque su rival, la otra mujer, la atormentaba, se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos, no podía tener familia. Y a pesar de que su esposo la amaba, dice la Biblia, a pesar de que no le había dado hijos, el esposo la amaba y le daba porción. Pero un día esta mujer, en medio de esta situación adversa y difícil, dijo: yo me voy. Y se fue a meter al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, y empezó a alabar y empezó a adorar y empezó a derramar su alma, y empezó de tal manera como nunca lo había hecho, que el sumo sacerdote Elí la vio de lejos y dijo: esta mujer, ¿qué está pasando con ella? Esta mujer está ebria, esta mujer está borracha. Y entonces llegó con ella y le dice: expulsa tu vino, mujer. Y entonces esta mujer Ana, que estaba alabando y adorando en medio de su tormenta, en medio de su frustración, él le dice al sacerdote: no, Señor mío, sino lo que pasa es que tengo esta aflicción. Le explica la aflicción, y Elí, a pesar de que Elí era un hombre que no estaba bien con Dios, viene y dice, y ahí es el respaldo de Dios. Dios respalda a una autoridad aunque no esté bien. Y viene Elí y le dice: que se haga conforme a lo que estás pidiendo. En ese momento, cuando esta mujer escuchó esa palabra, vino calma. Cuando esta mujer que estaba adorando y alabando al Señor, vino una calma sobre ella, se fue con paz, con gozo, y todavía no tenía en su vientre, todavía no tenía a su hijo, pero ella ya sabía que Dios iba a responder a lo que ella había pedido. ¿Por qué? Porque había adorado al Señor. En medio de la adoración se calma la tormenta. En medio de la alabanza se calma la tormenta. Por eso nosotros entendemos ese precioso secreto de ser adoradores en medio de circunstancias. Había un canto hace mucho tiempo que lo ministrábamos y decía: yo no te alabo por circunstancias, por lo que me esté pasando, sino yo te alabo, simplemente te voy a alabar, no por las circunstancias. Volviendo otra vez a lo que el Señor estaba enseñando en ese tiempo, dice la Biblia, ¿verdad?, que todo el que oye las palabras pero no las pone en prácticas, como Saúl no las puso en práctica, será semejante a un hombre falto de sabiduría, insensato, tonto, que edificó su casa no sobre la roca, sino la edificó sobre la arena. Y dice la Biblia que cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y la casa cayó, y grande fue su destrucción. Amén, aleluya. Cuando veo esto, me doy cuenta que el Señor nos está enseñando un secreto precioso. Su palabra
está ahí para que en su palabra nosotros seamos firmes, para que en su palabra nosotros salgamos adelante. Venga lo que venga, y si estamos en obediencia, su palabra nos va a sostener. Su palabra nos va a tener una base firme en medio de cualquier tormenta. Cuando Jesús terminó estas palabras, dice la Biblia que las multitudes se admiraban de su enseñanza, los que le estaban oyendo, porque Él les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Aleluya. Jesús tenía una autoridad, y la autoridad de Jesús era de que Jesús estaba alineado a la voluntad del Padre. El mensaje de Jesús era un mensaje alineado a las palabras que el Padre le daba. Lo que Jesús hacía era lo que el Padre le había designado hacer. Por eso es que se escuchaba cuando Jesús hacía algo, se escuchó desde arriba: este es mi Hijo amado. Cuando Él se bautiza, baja las aguas del Jordán a la humillación, cuando es el cambio sacerdotal del sacerdocio levítico al sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que desde el cielo se escucha: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Esa es la autoridad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen una autoridad para decir la palabra y para mover los ambientes espirituales y para poder tener autoridad sobre cualquier afección, cualquier viento contrario, cualquier situación espiritual. El Hijo de Dios que está en obediencia puede decir y reprender, y los vientos le harán caso, serán obedientes hacia Él. Vemos el ejemplo, ya para ir terminando, vemos el ejemplo de que cuando el Señor le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, dice que se levanta una tempestad, se levanta una tormenta, y vienen olas que estaban lanzándose contra la barca, golpeando la barca, la barca no podía avanzar. El Señor iba a ir a una misión importante al otro lado del mar de Galilea. Sin embargo, dice la Biblia que había una tempestad, habían olas que estaban lanzándose sobre la barca, de tal manera que la barca se empezó a hundir. Dice la Biblia que el agua estaba llegando y entrando, y el arca no avanzaba. Los discípulos estaban con tormentas, los discípulos no solamente tormentas por afuera afectándolos, sino también ansiedad y tormentas. Y dice la Biblia que el Señor Jesús estaba durmiendo. Él tenía tanta paz que hasta durmiendo en medio de una gran tormenta. Y estaba, dice la Biblia, en la popa. Marcos capítulo 4 versículo 38 dice la Biblia que él estaba durmiendo. La popa es la parte de atrás de un barco, la proa es la parte de adelante, la popa es la parte de atrás. Y dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal y estaba en la parte de atrás del barco. Esa es una enseñanza preciosa. Cuando nosotros dejamos a Jesús atrás y no lo ponemos adelante, las tormentas nos van a vencer, las tormentas nos van a afectar. Pero cuando nosotros le damos la prioridad y el primer lugar a Jesucristo, las tormentas van a calmarse. Dice la palabra que los hombres llegaron y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Vamos a morir. Y entonces dice la Biblia que el Señor Jesús se levantó de donde Él estaba y reprendió la tormenta, reprendió al viento y dijo: cálmate, cálmate, sosiégate. Y el viento terminó de moverse, cesó, y dice que sobrevino una gran calma. Hermanos amados, amigo que me escuchas, las aguas no tienen oído, las aguas no tienen, y los vientos tampoco tienen sistema de audición, pero dice la Biblia que le hicieron caso al Señor. Y les dijo a los discípulos: ¿por qué ustedes están amedrentados?
por qué esta tormenta a ustedes los tiene así? ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? Hombres de poca fe. Y dice la Biblia que se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que alabamos. Es el que nos da paz en medio de cualquier tormenta y aflicción. Estas aguas y estos vientos oyeron la voz de Cristo. Oyeron la voz y reconocieron y dijeron: esa es la voz de Génesis capítulo 1, cuando el Señor dijo que se separaran las aguas. Y esa es la bendición que nosotros como hijos de Dios tenemos. Nosotros somos hijos bajo autoridad, y cuando estamos bajo la autoridad del Señor podemos reprender todo viento contrario espiritual, toda tormenta. Y ahora te quiero decir en esta noche, si hay tormenta sobre tus hijos, si tienes un hijo atormentado, si tienes una hija atormentada, si el enemigo está quitándole la paz a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio, tienes que empezar a adorar al Señor, o adora al Señor, glorifica al Señor y declara la bendición de Dios, y declara el amor de Dios sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre los hijos de tus hijas. Declara que el Señor tiene el control y tiene un plan especial y grande para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que por favor proyecten esto, que es visión celestial. Es el logo que nosotros hemos estado proclamando, visión celestial. No mires tus fuerzas, no mires tus limitaciones, no mires las cosas que están pasando, no mires la economía del mundo, no mires la pandemia, no mires las crisis, sino que tienes que tener la visión celestial, porque contigo está el Todopoderoso, contigo está el Señor de señores, contigo está el Rey de reyes, y toda tormenta que venga sobre tu casa la vas a reprender, porque el Señor tiene bendición para tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero orar en esta oportunidad dándole gracias al Señor. Si alguna persona se quiere rendir a Jesucristo, hoy es propicio para que te rindas a Él, para que le digas: necesito, Señor, calma en medio de esta tormenta. Necesito tu amor en medio de esta situación difícil. Quiero orar por ti. Si quieres reconciliar con el Señor, si quieres rendirte a Jesús por primera vez, hoy es el día de oportunidad para que te rindas con todo tu corazón al Señor. Solamente dile: Padre, repite conmigo esta palabra: Padre, perdóname. Yo soy tu hijo, Señor. Ten misericordia de mí. Yo soy pecador y te he fallado, pero hoy abro mi corazón y me rindo a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante, Señor, mi vida cambia. De ahora en adelante, Señor, yo soy tu hijo. De ahora en adelante tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón. Señor, perdóname. Señor, me alejé de ti, pero hoy regreso y reconcilio contigo. Y de ahora en adelante me tomo de tu mano. Y gracias, Señor, por recibirme de nuevo. Y ahora, de ahora en adelante estoy contigo. Y gracias, Padre, porque no me voy a separar de ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Familia que estás atormentada, matrimonio que estás atormentado, padre que estás atormentado, que tu hijo está atormentado, alaba al Señor, glorifica su nombre, levanta tu adoración al Rey de Reyes. Tienes que hacer como David lo hizo, tocar y cantar y decirle: te alabo, Señor, bendigo tu nombre, bendigo lo que tú me has dado, Señor, bendigo mi familia, bendigo mis hijos. Gracias por todo lo que has derramado sobre mí. Gracias por tu amor y tu bendición, Padre. En medio de esta tormenta te alabo, te bendigo, glorifico tu vida, te glorifico con mi vida, Señor, y levanto, Señor, mi adoración y mi oración a ti. Gracias, Padre, tú eres fiel, tú eres bueno. A ti toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor.